Entonces, si el objetivo es hacer un doctorado solo por tener un título más y luego ir a la industria, por ahí empieza a flaquear un poco el porqué y por ende la motivación. Como lo acaba de decir Miguel, uno dedicarse 3, 4 años a un mismo tema todos los días, etcétera, eso puede comenzar a hacer mella. Entonces, el por qué. En mi caso específico, ese por qué lo tenía claro desde hacía mucho tiempo y era precisamente eso. Yo quería dedicarme a la investigación. Vamos a ver qué sigue en el futuro, pero eso me permitió esa convicción y tener ese gusto por la investigación, la ciencia, etcétera. Me permitió, digamos, pasar por muchos baches que me tocó. Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá. Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras. Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepáis que no estáis solos. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Noruega. Este es un podcast hecho con más amor que presupuesto, así que estamos muy contentos de todo el apoyo que nos da nuestra audiencia en las redes, en Spotify, en YouTube. Gracias por suscribirse, por activar campanita, por poner likes a los videos y por puntuarnos en Spotify. Todo eso ayuda a que este proyecto crezca, se sostenga y avance. Y hoy también es un episodio inspirador para todos aquellos que están queriendo desarrollar su carrera científica en Noruega. Hoy me acompañan, tengo una mesa de gente científica, de gente importante. Me acompaña Miguel. Muy buenas. Y Pilar, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Buenas tardes. Ambos ya han participado de este podcast. Muchas gracias por sumarse. Y hoy nuestro invitado se llama Andrés Ocampo, un colombiano que está haciendo un postdoc en la ciudad de Oslo. Bienvenido, Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte. Contanos quién sos. Bueno, Andrés, soy de Medellín, Colombia, tengo 36 años, llegué hace 5 años y medio ahora a Noruega, primero como estudiante de doctorado y ahora me encuentro haciendo un postdoc. El área es más específicamente en ingeniería, mi área y todavía más específico es redes móviles y computación. ¡Wow! ¿Qué es una red móvil? Una red de móviles, redes móviles, yo creo de que celulares. Todo... Exactamente. Sí. El sistema que nos da acceso a la telefonía móvil. Exactamente. Perfecto. O sea que llegaste a Noruega como para hacer tu PhD en principio, tu doctorado. Así es. ¿Y cómo? Contemos desde el principio, ¿cómo accediste a esa oportunidad de hacer el doctorado acá? Bueno, algo que me gustaría mencionar, muchas personas llegan a Europa, salen de sus países a hacer maestrías. Allí es un poco diferente a cuando uno va a hacer un doctorado. Las maestrías normalmente son estudios que no son pagos, es decir, tú tienes que buscar tu financiación. Becas o con tu propio dinero, pero es su financiación. Los doctorados, especialmente en Europa, salen de presupuestos de proyectos y demás, entonces allí te emplean. Al menos aquí en Europa te hacen un contrato con un empleador que puede ser una universidad o un instituto de investigación, como en mi caso. Entonces, aplicar a una posición de doctorado básicamente es como aplicar a una posición laboral en general. Entonces, básicamente así llegué. Yo decidí que cuando hice mi maestría la iba a hacer en Colombia para no tener que entrar en líos de conseguir financiación para ir a estudiar al exterior, y terminé haciendo la maestría allí y más bien decidí ir a buscar el doctorado en el exterior, en ese modelo, como con financiación de proyectos y demás, como
un empleado. Y fue así como llegué a Noruega. Comencé a buscar en diferentes lugares. En realidad, Noruega se me aparece un poco más por suerte, porque primero, pues, la primera posición que obtuve y comencé allí realmente fue en Bélgica. Yo llego a Bélgica y estando allí, luego de un año y medio de estar trabajando en un doctorado allí, pues no estaba muy motivado con el tema que estaba trabajando, no estaban yendo las cosas bien. Vine a Oslo en el 2018 verano a presentar un artículo en una conferencia. Allí me encontré con personas del grupo de investigación con el que hoy trabajo. Me interesó nuevamente. Ellos tenían posiciones abiertas, apliqué y pues me gané esa posición y llegué aquí en enero de 2019. Un invierno bastante fuerte. Y así llegué. Y mi pregunta es la siguiente. Vos empezaste primero un doctorado en Bélgica. Así es. Y cuando dijiste, la verdad que esto no es lo que quiero, este besito es para todos ustedes, me voy. ¿Qué pasa ahí? ¿Uno puede renunciar como si fuera un trabajo normal o tiene otra característica porque es un doctorado? Porque queda como tu proyecto ahí. Bueno, bajo el modelo, yo creo que yo me cuidé de eso cuando estuve aplicando precisamente es bajo este modelo donde básicamente te emplean para hacer tu investigación y tus estudios, pues entran todos los marcos de un contrato normal. Entonces, 3 meses antes anuncié que me iba, etcétera, ¿cierto? No hubo ningún lío. De cara a la universidad, pues solo fue no seguir el programa. Hubo ningún problema. Hay personas que de pronto llegan al exterior o van a estudiar al exterior, salen de sus países con becas o con financiación de entidades de los gobiernos de los países de donde son y demás. Allí ya puede ser un poco más complicado porque estas becas pueden no ser condonables, entonces si uno no termina puede tener líos, hay que tener mucho cuidado. Este modelo me parece, el modelo que se maneja en Europa, en ese sentido me parece que es conveniente porque es básicamente una posición laboral, donde en realidad vas a estar estudiando y vas a estar haciendo tu investigación, pero bajo todo un marco laboral de contratación. Entonces dejar Bélgica no fue un lío en ese sentido, ya los líos los tenía yo personales porque pues el tema era que estaba allí sin motivación y para hacer un doctorado yo creo que el principal rubro es la motivación. Si uno no está motivado la va a pasar muy mal y eso fue lo que me estaba ocurriendo a mí durante ese año y medio que estuve allí. Y pues venir acá fue algo así como un renacer en principio para mí. ¿Y tú piensas que para sacar el doctorado tienes que escribir una tesis, que es un toncho gordísimo sobre un tema en concreto muy específico? Como no te guste ese tema, lo vas a pasar muy mal. Entonces, Aparte son 3 años, ¿no? 3, 4 años dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Bélgica eran 4 años. Qué difícil. Yo lo he dicho muchas veces que los doctorados duran más que muchos matrimonios. Entonces, hay que meterse en un sitio donde se esté a gusto, donde el tema te guste, donde el grupo esté bien y a veces pasa que entras en un sitio y te das cuenta que no es lo tuyo o que no te llevas bien con el jefe, cualquier cosa, entonces se contempla que puedas cambiar y yo he conocido muchos colegas que empezaron en un sitio y luego se cambiaron a otro. No es... Siempre te puede llevar algún problema personal de que acabes de malas con el jefe, pero eso te puede pasar aunque completes el doctorado. Sí, pero también me parece muy importante que lo estés contando porque yo creo que hay mucha gente que no se atreve a decir, pues no estoy a gusto y voy a aguantar aquí porque ya me he metido, llevo 1 año y pico haciendo esto y lo tengo que acabar. Y no pasa nada por si, como lo hiciste tú, que lo hiciste muy bien, quedaste en buenos términos, avisaste con tiempo y te buscaste otro puesto. Me parece que es muy importante que la gente que pueda estar valorando hacer un doctorado, que esté en un doctorado ahora mismo, que no le está gustando, que se dé cuenta de que existe esa opción, que no pasa nada. Hay muchos factores que están allí y que afectan la motivación, ya hemos mencionado algunos, pero yo creo que justo antes de dar ese paso, y siempre se lo digo a las personas que me piden por ahí un consejo de hacer un doctorado, tienes un porqué, porque hay que entender que un doctorado es un entrenamiento donde te entrenan a hacer ciencia. Un doctorado no es como una maestría que es un poco más especializada en un área determinada, pero que
luego sales a trabajar en o lo inmediato que piensas es ir a trabajar a la industria o a cualquier campo en el que estés haciendo una maestría. En el doctorado es eso, es un entrenamiento para hacer ciencia. Entonces, si el objetivo es hacer un doctorado solo por tener un título más y luego ir a la industria, ya por ahí empieza a flaquear un poco el porqué y por ende la motivación. Como lo acaba de decir Miguel, uno dedicarse 3, 4 años a un mismo tema todos los días, etcétera, eso puede comenzar a hacer mella. Entonces, el por qué. En mi caso específico, ese por qué lo tenía claro desde hacía mucho tiempo y era precisamente eso. Yo quería dedicarme a la investigación. Vamos a ver qué sigue en el futuro, pero eso me permitió esa convicción y tener ese gusto por la investigación, la ciencia, etcétera. Me permitió, digamos, pasar por muchos baches que me tocó pasar, porque lo que cuento, pues en Bélica terminaron las cosas bien y demás, pero para llegar a tomar esa determinación de ok, hasta aquí llego y demás, pasé también por unos casos de pronto depresión en su momento, etcétera, que si uno no tiene esas convicciones claras puede ser muy complicado. No, está buenísimo también esto de tener la valentía, porque ya el salto que uno da de dejar Latinoamérica para venir a trabajar acá ya es un salto al vacío, más allá que uno venga con trabajo, sabiendo inglés, etcétera, pero ya es una apuesta fuerte. Después de decidir, bueno, hasta acá llegué, de acá me tengo que ir porque la estoy pasando mal, es otro salto al vacío, que requiere mucha valentía y mucha convicción de estar tan convencido de lo que uno quiere y de lo que uno está dispuesto a hacer y de lo que uno es, para decir, bueno, yo sé a dónde voy y lo voy a ir a encontrar, y lo encontraste. ¿Cómo te fue con tu doctorado en Oslo? ¿Te quedaste? Bueno, así que creo que fue... Pues mire que el marco de trabajo no fue muy diferente al que yo me encontré en Bélica. Como digo, hay muchos factores. Ahora que, digamos, ya estoy del otro lado, pues en el grupo de investigación con el que trabajo, identificando esos baches por los que yo pasé, trato de ayudarle a los compañeros que están recién comenzando. Y es que el tema de la asesoría es clave, especialmente cuando uno va a comenzar un tema nuevo. Allí en Bélica yo me encontré con que este grupo de investigación estaba arrancando una línea de investigación nueva. Ellos no tenían experiencia, se les ocurrió que arrancar esa línea de investigación le iban a hacer con un estudiante de doctorado, que era yo, que no tenía experiencia en ese tema, y me dejaron solo. Entonces, como no tenía ni experiencia, ni me gustaba el tema, esa era una premisa, yo lo asumí, yo dije, bueno, pues finalmente es conocimiento, vamos a intentarlo, pero no me fue bien por ahí. Cuando llego a Oslo, pues el tema ya era algo que yo venía trabajando inclusive desde el pregrado, las redes móviles, computación, era un tema que sí me apasionaba. Pero finalmente uno viene a hacer investigación y pues los problemas son complicados. Uno puede ir y meterse en un lío, en un problema que no puede resolver, y allí es donde la asesoría le puede salvar a uno un montón de dolores de cabeza. Pero aquí, cuando llegué a Oslo, tampoco me encontré eso. Solo me valí de las ganas que tenía, de la motivación. Finalmente los lugares ideales es cuestión de suerte, muchas personas los pueden encontrar o no, pero me valí fue de eso, de las premisas que tenía, de esos porqués y demás, y lo traté de sacar adelante. Fue complicado, pero bueno, lo logré. Trabajé muy solo, que me pesó en su momento. Cuestiones como que nadie revisaba mis trabajos, cuestiones por el estilo, mandar artículos a revisión a revistas sin pasar por el filtro de mis asesores, cosas así, pero sobreviví. Entonces, motivarse y demás es clave. Y además hiciste bien yéndote de Bélgica, porque la cerveza allí está muy buena, y si estabas en ese estado así medio depresivo, era fácil caer en alcoholismo. Aquí en Oslo, el alcoholismo es una decisión más de índole económica. Más costosa. Bueno, es un factor que extraño bastante allí, lo que más extraño de Bélica yo. ¿Y terminaste ese doctorado, fue de 3 o de 4 años ese contrato? El de Oslo. Sí, el de Oslo.
Sí, 3 años. Los programas en Noruega de doctorado son de 3 años. A menos de que de pronto si manejas el idioma en noruego y manifiestas intenciones de ayudarles a la universidad y demás con teaching, con enseñanza, te dan unas tareas de enseñar ciertos cursos y te extienden o el contrato te lo hacen por 4 años. Pero hay una tarea adicional que es enseñar y eso, pues bueno, es una tarea adicional. Claro. Sí, dependiendo del sitio también se aceptan otro tipo de tareas, no sé, administrativas o ayudar a organizar un congreso, lo que se le ocurra al jefe realmente o a la jefa. Entonces, yo lo llamo las horas de extorsión, porque es cualquier mierda que se les ocurra. Te le dices, no, pero tienes, estos son, nunca me acuerdo cómo lo llaman. Duty hours o así, Claro, porque que, es un sí, porcentaje más de trabajo que tenés que estar, o sea, porque vas a estar un año más, ¿no? Entonces, son horas más. Hay una De cosa que me cadete gustaría estás básicamente. Exacto, y hay una cosa adicional. Uno no sabe con qué se vaya a encontrar en esos doctorados. Entonces, cuando he visto que muchas personas que sienten que no les va a alcanzar el tiempo para terminar su programa en esos 3 años que tienen contrato, lo que hacen cercano a un año, unos meses antes de terminar, es reducir su contrato, digamos, al 80%, de tal forma que se les extienda un poco en el tiempo. Quiere decir que van a trabajar menos, seguramente van a trabajar igual, porque muchas veces uno en esto termina trabajando más que una jornada normal, pero así extienden un poco más y tratan de terminar sus doctorados, porque la verdad es que tienen que ser condiciones muy claras, tienen que llegar a grupos de investigación donde tienen los temas muy claros y objetivos muy claros para uno lograr terminar en 3 años. Si no, es poco tiempo, la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que 3 años es muy poco. Pero bueno, se cambió, se hizo así y es lo que hay. Pero sí. 3 años No da para nada. No, porque además te piden 3 años y 3 artículos. Que es como, bueno, ya, pero yo tengo que probar cosas, esto no se ha hecho nunca, tengo que probar el método, tengo que ir a hacer un curso para aprender esto. O sea, salvo que, como tú dices, que las ideas estén muy claras, no hay mucho margen para probar ideas nuevas y demás, y es una pena porque eso es lo que se supone que es ser un doctor, ¿no? Innovar y descubrir y demás. ¿Antes era distinto? ¿Siempre fueron 3 años o...? No sé cómo era en Noruega, en España sí eran más tiempo. Lo que pasa es que también ha pasado muchas veces que había mucho mamoneo. Como gente que hacía el doctorado en 7 años y estaba entre medio trabajando en Telepizza. No sé, cosas muy cerdas. Bueno, pero si la paga te obliga a ir a trabajar a Telepizza y bueno, vas a hacer el doctorado donde puedas. Cuando puedas. En España eran 4 años, pero en mi época que ya te daba derecho a paro, mucha gente escribía la tesis cuando ya había terminado todo el tiempo de contrato, te daban a lo mejor un año de paro y usabas ese tiempo para escribir la tesis. Para usar todo el tiempo que podías durante haciendo experimentos o haciendo la parte de recogida de datos. Hay algo que me parece particular a mí aquí en los programas de doctorados en Noruega, que además de ser 3 años, uno tiene que hacer algo así como 30 créditos, son alrededor de 3 cursos. Y bueno, eso ya es algo como, no, yo necesito enfocarme en investigación, no quiero ir a una clase y después a un examen y cuestiones por el estilo, además de que son solo 3 años. En Bélgica no era así, en Bélgica eran 4 años dedicados a investigar y ya, por ejemplo. Sí. En nuestro caso, mi marido está haciendo un doctorado y ese es el motivo por el cual llegamos a Noruega. Y también su contrato era de 3, se lo extendieron a 4 años y tiene que hacer esos 30 créditos. Y la realidad es que él no solo es doctorando, sino que es padre y marido, así que pobre, tiene muchísimo trabajo. Y por eso te tiene que gustar mucho el tema del que estás haciendo el doctorado, porque no paga bien, las condiciones son un poquito así, asá. Pero bueno, han mejorado en muchas cosas con respecto a cómo eran antaño. Sí.
En Noruega Él creo está que no están tan en un mal. grupo de investigación muy específico de un área que, o sea, que realmente le gusta. Entonces, como no hay quejas en ese punto, pero sí lo que le escucho decir bastante es esto de no me alcanza el tiempo, porque claro, o sea, es como un, un sinfín de cosas para hacer y hay que hacer los 30 créditos y en su caso tuvo que enseñar un semestre y organizar unos seminarios de no sé qué y aparte, ¿no? Y el paper y el manuscrito y el no sé qué y el no sé qué y realmente también creo que la familia en este caso terminamos siendo como un cable a tierra, decir, bueno, llegas a casa y nuestro niño tiene que jugar, bañarse, comer y entonces es como un parate obligado del trabajo, porque si no, conocemos varias personas que están en su mismo grupo que parece que están 24/7 haciendo cosas del doctorado y que estresadísimos. Y claro, porque es como uno nunca corta, siempre hay algo más que corregir, más que investigar, o sea, hay que realmente poder estructurarse de una manera para decir, bueno, y acá descanso y acá trabajo, ¿cómo lo viven Vale. ustedes? Bueno, es difícil desligarse de eso. Yo creo que si no es con cuestiones de pronto forzadas, en el caso de tu esposo, tendrá que tener espacio para otras cosas como su familia y demás, pero es muy difícil. A mí me pasaba que iba de vacaciones, pero ese tema no salía de mi cabeza, aunque estuviera de vacaciones, por ejemplo. Es difícil, es complicado desligarse de eso y bueno, sí. Sí, yo en mi caso cuando hacía el doctorado en España, que no tenía ninguna carga, pues yo trabajaba además con levaduras que hay que cuidarlas muy a menudo, entonces yo iba prácticamente todos los fines de semana, como tú dices, me iba de vacaciones y seguía pensando en lo que tenía que hacer. Entraba temprano, salía tarde, había días que tenía que ir a las 12 de la noche al laboratorio para tener el experimento listo para el día siguiente a las 8 de la mañana, o sea que era un poco locura. Y aquí yo no tengo hijos, pero aquí al menos en el grupo en el que estoy yo respetan mucho la vida personal y he tenido épocas que he echado muchas horas y me han dicho vete a casa o cógete algún día libre. Me ha llegado a pasar eso. Y bueno, ahora lo que tengo es un perrito que necesita pasear, así que eso me obliga a venir a casa a una hora decente y sacarla, porque si no, yo creo que algún día se me darían allí la noche. Yo me acuerdo del último año de la tesis, como al principio de año dije, voy a cuidarme. Voy a cuidarme, a la que haya algún plan, no digo que no, porque si no voy a estar con el run run de la tesis, el documento de tal, y como si la gente sale, yo voy para allá, porque, por eso, para no volver a mi casa, estar pensando esto en el autobús, decir, joder, estoy cansado, voy a echarme una siesta, soñar con el tema de mi tesis, con las figuras, como decir, ya está, hoy he terminado, desconecto. Yo también... Lo bueno que tenía es que no tenía experimento, no tenía que dar de comer a nadie. Entonces eso me permitía desconectar. Pero bueno, hay gente que no tiene ese lujo. Las levaduras no lloran, pero se mueren. Sí, hay que darles de comer muy a menudo. Sí. Sí, no, incluso pensándolo como el doctorado como un trabajo, así como pudiste renunciar al trabajo en Bélgica y empezar uno nuevo acá, o sea, yo creo que lo más sano es poder ver al doctorado como un trabajo, ¿no? Como donde también hay que poder decirle que no al jefe cuando está exigiendo demasiado y que, porque cualquier contrato de trabajo tiene unas determinadas horas y determinados objetivos, que son re difíciles. Yo entiendo que es re difícil llegar a esos objetivos en 3, 4 años, porque es como inmenso, pero ningún trabajo te obligaría a tener tanta carga mental una vez que llegas a tu casa, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo, por ejemplo, hubiese querido entenderlo, interiorizarlo, de que buscar bienestar, además de estar haciendo eso, además de toda la carga, de tener el tema en la cabeza dando vueltas todo el tiempo, buscar bienestar como algo de alta prioridad hubiese sido muy útil, la verdad.
verdad. Hoy en día trato de decirle eso a mis compañeros, pero yo creo que uno también entra en ciertos estados cuando está sumergido en esto, que es difícil entenderlo y es difícil verlo así, pero ya ahora desde afuera veo la importancia. Desde la misma neurociencia hasta es algo lógico. Si uno está aprendiendo un tema, si uno está leyendo algo, pues una manera de terminar de hacer conexiones neuronales es precisamente haga ejercicio para que la neuroplasticidad pues vaya trabajando y vaya haciendo su tarea, pero bueno. Entonces uno sí debería, digamos, estar haciendo estas cosas y a la par ejercicio, entrenar, cuestiones por el estilo. Pero una vez uno está allí es difícil interiorizar eso. A mí, en lo personal, no me dio hasta allá. Estuve muy metido en el tema, la verdad. Así Pero que es muy todos los que importante. estén empezando un doctorado, descansen. Sí. Tómense Sí, los sí, fines de seguro. semana. Tómense una maratón. vacaciones. Es Seguro. una maratón, no es un sprint. Ujú. Ahora veo que, por ejemplo, tantas horas que de pronto dedicaba yo, tal vez a una especie de autocastigo, es decir, si no estoy aquí sentado, no voy a llegar al deadline de un artículo, entonces tengo que hacerlo, pero a la final todo ese estrés y esa acumulación de estrés, ahora lo veo desde afuera, me estaba haciendo progresar más lento. Físicamente, mentalmente estaba cansado, entonces progresaba finalmente más lento que donde hubiera tenido la capacidad desde mi estar de desconectarme, de ir a hacer ejercicio, de salir con mi pareja, etcétera. Pero bueno, en ese momento no lo veía y de alguna forma fue atentar un poquito contra mi bienestar. Es muy importante, ojalá que alguien que comience esto lo interiorice y le dé alta prioridad a su bienestar. Bueno, pero Excelente tan mal no te consejo. trataron si después seguiste en academia, porque ¿estás haciendo el postdoc en el mismo grupo o en...? Sí, en el mismo grupo. No, yo la verdad en el grupo no tengo, es un muy buen grupo para trabajar con muy buena calidad humana. Fue mi investigación particular, el tema. Yo la única queja que tengo, pero eso sí es muy particular de mi asesor, es que pues, no tuve asesoría. Pero el ambiente laboral, los compañeros, la calidad humana allí es un gran grupo para trabajar. Ahora, eso de que pues estuve un poco solo durante el doctorado, pues en ese momento fue un aspecto negativo, pero luego cuando ya pude, como decimos en Colombia, tomar la sartén por el mango, luego disfruté fue de libertad académica y hoy en día en mi postdoctorado hago lo que quiera en el sentido académico, ¿cierto? Y no tengo a alguien que me esté diciendo qué hacer o que me ponga otras tareas. Entonces finalmente terminó jugando a mi favor. Ahora, yo quería mencionar algo y Miguel lo tocó tangencialmente y es el tema de salario. De pronto eso es importante mencionarlo para alguien que esté pensando hacer un doctorado y específicamente por ahí en Oslo, en Noruega. Lo del salario hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo más o menos he caracterizado con personas que he tenido la oportunidad de conocer y que han comenzado doctorado en diferentes partes. Los doctorados, los postdoctorados son mal pagos comparados con lo que se paga en la industria, ¿sí? Muy mal pago. Pero bueno, esa es una realidad en la academia. ¿Cuál es la cuestión? Que, por ejemplo, en Bélgica, y poniendo números, cuando yo estaba haciendo el doctorado allí, me estaban pagando alrededor casi 2.000 euros. Cuando comencé aquí en Noruega, comencé con un salario de 2.700 euros para ponerlo en la misma moneda, ¿cierto? El equivalente. Uno diría, bueno, gana uno mucho más en Noruega, pues vamos para allá. Pero, por ejemplo, haciendo la comparación de ingresos versus costo de vida y demás, esos 2.700 euros en Noruega fueron la verdad un reto adicional, porque era la verdad, 2.700 euros para vivir en Oslo, pues se sintió la presión económica. Sí, entonces eso es un tema también que hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho eso. Hay unas variaciones también con lo que se gana un estudiante de doctorado dentro de un estado a otro. Y los cálculos normalmente los hacen es ingresos versus costo de vida y lo dejan a uno más o menos ahí a ras.
Entonces hay que acomodarse con eso. Si por ejemplo uno va a llegar a hacer un doctorado con familia o cosas por el estilo, eso es un tema adicional que hay que tener en cuenta, porque si uno no tiene eso en cuenta en algún punto, especialmente la adaptación en una ciudad como Oslo puede ser complicada. Hay que entender, por ejemplo, que uno llega aquí, tiene que rentarse un lugar. En ese lugar que vayas a rentar, pues tienes que dejar 3 meses de depósito sobre el valor de la renta, más el mes que vas a pagar. Entonces, de entrada tienes que sacar 4 meses, digamos, de renta para comenzar a vivir, y todo eso son un montón de temas que hay que hacerlo, y tiene que entrar dentro de la planificación cuando uno se va a mover a un lugar como Oslo, especialmente capitales, que normalmente el costo de vida es más alto. ¿Cómo fue el onboarding que dicen? O sea, la institución donde hiciste el doctorado te ayudaron a buscar piso, te ayudaron con todo el papeleo, te ofrecieron cursos de noruego. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, lo que ofrece ese grupo en específico es que mientras que uno hace esa transición y hace la adaptación, al menos conseguir un lugar para vivir y demás, ese grupo de investigación le paga a uno 3 meses en un apart hotel aquí en Oslo, y eso es algo que está en los guidelines de la empresa. Entonces yo vine con mi esposa, nosotros llegamos a vivir en este hotel mientras que buscábamos ya por nuestra parte. Ya sí, esa tarea la tuvimos que hacer nosotros, buscar el lugar donde vivir y demás, pero tuvimos esos 3 meses, y eso fue un recurso muy importante para nosotros. Especialmente en un país como Noruega, donde si uno no tiene el papeleo en regla, la cuenta de banco y demás, no es imposible conseguir un lugar donde vivir con contratos y demás. Entonces, esos 3 meses nos permitió hacer esa transición, conseguir y levantarnos el dinero de los depósitos, amoblar el lugar donde íbamos a vivir, etcétera. Entonces, eso fue importante. Ellos nos ofrecen cursos de noruego a ambos, es decir, al estudiante y a la familia. Les ofrecen cursos de noruego, que es un recurso también importante, me parece, con una institución bien reconocida acá. Entonces eso estuvo muy bueno, la verdad, son condiciones chéveres. Con respecto al salario, está bueno mencionar eso, que uno no se va a volver millonario haciendo un doctorado o un postdoctorado en Noruega. Si bien, si lo comparamos con el resto de Europa, y si se hace la conversión, decís, bueno, son buenos sueldos, alrededor de 3.000 euros, dependiendo la universidad, etcétera. Pero la realidad es que el costo de vida en Noruega es alto. Y es alto de arriba a abajo, de norte a sur. En especial en Oslo y en las ciudades más grandes, Trondheim, Oslo, Stavanger, alquilar es más caro. Entonces hay que pensar que esos 3.000 euros que estamos ganando como doctorandos o en un postdoc, no van a ser 3.000 euros limpios que los voy a... No, hay que pagar un montón de cosas y también... Pero la ventaja de todo esto es que te están pagando por estudiar, ¿no? Y un sueldo decente, digamos. Sí. Que da también aportes jubilatorios, y una vez que uno pasa esos 3 años, uno puede aplicar a la residencia permanente en Noruega, que eso es un gran punto a favor, justamente porque uno está con un contrato de trabajo dentro de una universidad que te da un prestigio diferente, digamos, a la hora de presentarse a UDI, como a la oficina migratoria, y también como sabiendo que Noruega está necesitando, trabajadores calificados. Entonces nos da la oportunidad también de, bueno, ya hacer aportes jubilatorios en Noruega, porque esto es un contrato de trabajo y son todos los derechos laborales están incluidos en este contrato también. Incluso después uno con la residencia permanente
podría quedarse sin trabajo y podría buscar otro trabajo sin que peligre su visa en caso de latinoamericanos, ¿no? Sí, eso es una ventaja acá en Noruega. Cada país tendrá sus condiciones, pero que el tiempo que uno estuvo empleado como estudiante de doctorado cuente para pensión y como antigüedad para aplicar por una residencia permanente es una ventaja. Por ejemplo, en Bélgica ese tiempo no lo cuentan. Claro. La antigüedad te la cuentan cuando ya sales de la universidad, cuando ya terminas y te emplean en la industria o algo por el estilo, pero no, esos 4 o 5 años que uno termina haciendo un doctorado ya no te los cuentan para eso, no puedes sacar papeles allí, por ejemplo, si uno aspira a quedarse en un país como ese. Claro. Acá sí, es una ventaja. Porque acá no está considerado como una beca, sino como un contrato de trabajo. Entonces, Exacto. también uno tiene todos los derechos laborales, por ejemplo, a pedirse licencia por maternidad y paternidad, el papa permillón, ¿no? Que es o sea, una vez que la familia tiene un hijo, hija, hije, se puede dividir ese tiempo entre la madre y el padre, entre los dos progenitores, digamos. Entonces también el doctorado quedaría, o el postdoctorado quedaría en pausa mientras uno se toma esa licencia, ¿no? Así Eso es. lo hace mucha gente para tener más tiempo para escribir la tesis. Hijos. Sí, no es broma. Sí, Conozco sí, más sí. de uno y más de dos que dicen, no te da tiempo a hacer mucho. Es verdad, pero algo se rasca. Me encantaría saber si con 3-4 meses de papa permillón y un bebé recién nacido podés escribir 3 palabras. No me parece tan buena estrategia a mí, ¿eh? Yo creo que es lo que decíamos. No es buena estrategia, pero yo creo que hay gente que está como muy así enfocada y el tener otra cosa en la que pensar le ayuda. Tal cual. Eso o el no dormir en combinado con cantidades ingentes de café te da una creatividad que no te da otra cosa. Y de repente tiras para adelante. Sí. Yo eso lo tenía antes, ya lo he perdido. Creo que hay un fusible ahí en la cabeza que se fundió hace tiempo. Pero sí. Ahora si tomo mucho café solamente voy al baño más a menudo. Lo que también hay que saber es que uno se puede tomar licencias médicas y de alguna manera sería bueno no tener que acudir a la licencia médica porque uno llegó a un burnout antes de los 3 años, ¿no? Porque también hemos conocido casos acá en la universidad de personas que están tan enfocadas dedicándose 24/7 y que no paran, que en algún momento desconectan y después terminan un año de sick leave, por ejemplo, ¿no? Como de... Sí. También tenemos que evitar eso, ¿no? Porque esa neurona que se desconecta, como dice Miguel, después hay que ver si se vuelve a conectar. Pero bueno, eso es una cosa a mencionar de Noruega, que no está mal visto decir, oye, mira, voy a estar 2 meses trabajando a mitad de tiempo porque necesito bajar el ritmo, o me voy a tomar un mes de baja porque estoy más quemado que la pipa un indio. ¿No? Sí, eso también lo quería decir yo, porque aquí no está mal visto, se apoya mucho a la gente que necesita cogerse una baja por burnout. Eso en otros sitios puede que no sea así, que a lo mejor necesitas la baja y si te la coges casi te llevas más bullying que otra cosa y acabas peor. Aquí al menos se respeta mucho, o por lo que veo yo, se intenta respetar el bienestar de la gente y si necesitas la baja, te coges la baja y si necesitas un mes más, un mes más. También decir que la academia es un mundo un poco particular porque esto es, digamos, la tónica general en Noruega, pero puede pasar que tu jefe o tu jefa sean de un sitio concreto, tengan unos valores concretos y tu jefe te haga bullying porque resulta que es de no sé dónde. Hay gente hay algún motivo por el cual casi todos los villanos de Batman tienen doctorado. Y es porque hay gente que lo pasa muy mal en su momento y quiere vengarse del mundo y o se ponen leotardo de colores o lo pagan con los estudiantes. Hay un poco de todo.
Historias súper. graciosas hay. Y no tan graciosas. Puede pasar que eres con un mal jefe y bueno, ahí lo que puedes hacer es irte a hablar con los responsables, los que están, yo que sé, si es en un departamento, pues con el jefe de departamento o con alguien que sea como el jefe de esa persona o el gestor del centro de investigación, y ahí te deberían apoyar, porque yo sí que he conocido algún caso de bullying que han tenido riesgo de no poder leer la tesis porque el jefe o el director de tesis no quería firmarla. Entonces que han tenido que llevarlo eso pasa en todas partes, incluso en Noruega. Espero que nadie que nos esté escuchando le haya pasado o le vaya a pasar, pero hay canales por los que se puede solucionar. Cuesta mucho, pero se puede. Sí, o sea, existen estos canales, es cuestión de buscarlos. El sindicato es otro sitio donde buscar. Hay varios sindicatos de investigadores, entonces es recomendable suscribirse a un canal de YouTube. No, es que contemos eso porque es importante, justamente porque el doctorado, el postdoctorado son contratos de trabajo que nos dan todos los derechos laborales. También uno tiene derecho a unirse a un sindicato, y hay un sindicato o varios de investigadores, donde por lo menos el que está, el que tiene mi marido, sabiendo que la comunidad científica habla inglés en su mayoría, ofrece asesorías en inglés, incluso asesoría jurídica si hace falta. Entonces hay derechos laborales que incluso uno siendo extranjero está en desventaja. O sea, porque uno no va a manejar a fondo los códigos culturales y no va a manejar a fondo las leyes noruegas, porque estamos recién llegados y ahí tratando de, bueno, cómo se hace este trabajo. Entonces, unirse a un sindicato y poder consultar. Incluso me acuerdo que mi marido ha participado de seminarios y como de consultorías que dan sobre determinados temas y terminan siendo muy útiles para también entender un poco cómo funciona el sistema, porque, o sea, creo que todos los que llegan a hacer un doctorado son nuevos en el ámbito y nuevos en el país también, así que es todo nuevo. Mencionar que este tipo de recursos del sindicato, porque estas oficinas de ayuda a los estudiantes y demás, esto existe en otros sitios. Si hay algún tipo de abuso y demás, en casi todas las universidades tienen sistemas que son más o menos eficientes. Yo siempre he pensado que hay un poquito de mamoneo, que esto se parece... Cuando empezó a salir todo el tema este de Me Too, yo me di cuenta que la academia se parece un poco a Hollywood y es como si... Sí, porque es un sistema que depende mucho de tu propia, ¿cómo se dice? Reputación. Entonces, muchas veces si hay un tema así serio, es tu reputación como estudiante contra la reputación del profesor de universidad, que obviamente conoce a todo el mundo. Claro. Y además, ¿sabes? Es como hacer una peli para Woody Allen. Pero... el tema este de los sindicatos en otros países no es tan habitual. Y esto es una cosa que hay aquí en Noruega y hay que comentarlo, y es un gran recurso. Porque y acá cuando llegamos estamos muy perdidos. Y está bien visto, sí. Está bien visto ser parte de un sindicato, por lo menos en Argentina. Siempre hay algo, una cuestión media turbia que merodea entre los sindicatos y los gremios, y siempre hay algo ahí raro, pero acá no solo que está bien visto, sino que es una herramienta para el trabajador que hay que usarla. Y tampoco son tan caros, digamos, o sea, vale la pena si uno hace el cálculo. Andrés, pero siguiendo un poquito más con tu experiencia, vos terminaste el doctorado y a vos te ofrecen el postdoctorado, o tuviste que hacer todo una aplicación nueva por motu propio. Me ofrecieron seguir allí en una posición de postdoctorado, y yo creo que fue muy conveniente porque, a ver, yo mencionaba que yo comencé esto por el gusto por la investigación. Entonces, para mí darle continuidad a ese trabajo era importante.
Y segundo, iba a ser para mí una transición para lo que se viene. Estoy en esas decisiones un poco más suave que si hubiese tenido que buscar un trabajo justo cuando estaba terminando, mientras que estaba escribiendo la tesis. A mí me dijeron eso así, ¿te interesaría hacer un postdoctorado? Inmediatamente dije que sí, entonces me dijeron, la condición para que arranques es envía tu tesis. Entonces yo envié mi tesis y al otro día comencé mi contrato como postdoc. Ni siquiera había defendido, ni siquiera me había graduado, nada de eso. Comencé una vez entregué la tesis. Entonces eso permitió que las cosas fueran un poco más suaves. He Es visto, un buen por ejemplo, motivante, casos... Sí, claro. para escribir. Exactamente, exacto. Entonces, he visto compañeros que antes de terminar su programa, ya están buscando trabajo y eso no deja de ser un factor de distracción. Ellos de pronto con meses para terminar y uno viéndolos por ahí entrando a plataformas para buscar empleo, porque saben que va a haber un gap. Entonces, en este caso, para mí eso fue muy conveniente y me está permitiendo, yo por ejemplo tengo aún un año y unos meses de contacto con ellos y pues eso me va a permitir apenas con toda la tranquilidad que se debe buscar ese trabajo, sin algún estrés de que, bueno, se acaba el funding dentro de poco y me voy a quedar sin nada. Entonces fue conveniente para mí. Qué maravilla. Realmente es como buenísimo poder enganchar y seguir en el mismo, como en el mismo equipo y es el mismo tema también. Exacto, es el mismo tema, sí, se ha relacionado, bueno, no el mismo tema específico, pero global es el mismo tema. Entonces, bueno, si para mí, para mi carrera, yo ahora estoy buscando oportunidades en investigación, que la verdad sea dicha, no son tantas, especialmente porque con mi pareja hemos decidido quedarnos en Oslo, entonces el espectro se redujo a básicamente 2 grupos de investigación, donde trabajo ahora y otro. En un instituto diferente. Entonces va a ser complicado y estoy haciendo un proceso interno de concientización de que voy a terminar en la industria. Que no quería, pero bueno, al menos va a ser una transición suave. Si logro conseguir una posición en investigación, esta posición de postdoctorado es importante porque pues finalmente me está dando la oportunidad de nutrir un poco más mi perfil con nuevas investigaciones, con nuevos contactos, trabajando en colaboraciones, etcétera, que esa experiencia sería muy útil si en algún punto logro llegar a competir por un puesto de investigación permanente. Porque con el doctorado, solamente con el de doctorado, pues es un poco corto, digo. No se publica tanto en un doctorado como hay gente que lo hace, pues son muy brillantes, pero sí necesitaba más experiencia. Esto me la está dando para ver si llego a competir por una posición de esas. Y si no, la haces tú, la posición. Para eso están los proyectos y estas cosas. Lo que pasa es un chino, son meses y meses. Es que se escribió otra tesis casi, pero en 10 páginas. Exactamente. Eso es Yo lo que me dicen en el instituto, me dicen eso. Como jefe de grupo pidiendo tus propios proyectos y montando un grupo de investigación tú mismo, o preferirías ser staff scientist, o tienes un poco la idea de qué te gustaría más o no sabes? Bueno, el sueño con el que yo arranqué todo esto era finalmente llegar a tener una posición de profesor, pero esa es todavía más complicada. Yo creo que si uno sigue en esta carrera, terminaría en algún punto eso, independiente de si termina uno liderando un grupo o no. Lo que sí es seguro es que el trabajo se transforma de estar en un laboratorio haciendo experimentos y escribiendo artículos a trabajar con estudiantes que finalmente son los que están escribiendo eso y uno escribiendo proyectos y tratando de buscar esa financiación. Más o menos así se mueve la academia. Ese terminaría siendo mi objetivo, pero bueno, a mí me dicen en el grupo, bueno, ¿te quieres quedar aquí? Pues consigue la financiación tú, pero bueno, no es fácil. Por ejemplo, hay una entidad aquí en Noruega que es la que, digamos, pone el dinero para investigación, donde la mayoría de grupos de investigación, universidades, aplican y compiten por fondos de esta entidad, es una entidad gubernamental. Pues lo primero es que desde el año pasado redujeron en un 20% el gobierno noruego los fondos
organismos de investigación. Entonces ya la competencia es mucho más brutal. Y lo segundo, por ejemplo, uno tiene que tener 2 años después de que se gradúa del doctorado para poder aplicar uno mismo a un proyecto de esos. En este momento yo, por ejemplo, no cumplo ese rubro, entonces no puedo conseguir fondos yo por mí mismo. Van a surgir. Van a surgir. Van a surgir. Sí. El camino lo estás haciendo. Exacto. Sí. Bueno, estamos llegando al final del episodio. Andrés, Pilar y Miguel, a todas las personas que nos están escuchando, que estén con el sueño de venir a Noruega a hacer un doctorado o postdoctorados, ¿qué tips les damos? ¿Qué es lo que a ustedes les hubiera gustado saber? ¿Qué hubiera sido un consejo de oro? Es decir, si yo hubiera sabido esto, lo hubiera pasado un poco mejor. A ver, si sabes qué tema te interesa, siempre está bien buscar quién trabaja en ese tema y contactarlos directamente, porque muchas veces te van a dar, digamos, intel, ¿no? Mira, en 3 meses, el año pasado conseguimos un proyecto y ahora en un par de meses vamos a abrir una plaza, aplica. O ahora mismo no tenemos nada, pero si sale algo te aviso. O pues mira, justo ahora se abre el plazo para aplicar a esto no sé qué, así que si quieres trabajamos en esto y miramos a ver si podemos conseguir fondos. Entonces, y ya estás trabajando con esa persona con la que en su momento, si todo sale bien, vas a trabajar en el futuro. Entonces, eso en general en academia. En Noruega en particular, lo del sindicato. Sí. Yo les diría que tomen una postura activa en las entrevistas. Es decir, que sean capaces de en esa entrevista preguntar cuáles son las expectativas de ese grupo, de ese profesor en específico, cuáles son las expectativas que tienen para uno como un estudiante de doctorado. Es decir, por ejemplo, cómo trabajan, cuántos artículos esperan que uno escriba, porque pues lo de 3 artículos es una condición de la universidad, pero finalmente el que te da luz verde para terminar es tu asesor, tu profesor con el que trabajas, y si para él no es suficiente, te va a tocar escribir más artículos. Todo este tipo de cosas también te van a dar una idea más o menos de, ok, esta persona sí es conveniente para mí para trabajar con él, con ella, y con base en eso tomar una decisión. No averiguar esas cosas ya cuando uno está metido en eso. Así se cierra mucho el cerco de sorpresas. Eso desde el punto de vista académico. Y por lo demás, antes de venir, contactar mucha gente, compañeros del grupo donde van a venir, para conocer cuáles son los detalles del lugar donde van a llegar, más o menos, cómo es la cuestión de adaptación, por ejemplo, yo llegué acá y no sabía que existía esta plataforma Fin para buscar cuestiones como muebles, como apartamentos, etcétera, que seguramente hubiera adelantado mucho antes de llegar, si hubiera tenido esa chance, por ejemplo. Cuestiones prácticas, no ser penoso y ir y averiguar. Es eso, porque esa es otra cosa. Pregúntenlo todo, no, porque aquí nadie te va a venir y te va a decir y te va a dar esos tips. Te toca preguntarlo, entonces pregunten. Penoso quiere decir pena, que es vergüenza, o sea, vergonzoso. Vergonzoso. No, lo digo porque, o sea, yo sé que en Colombia dicen, ay, me da pena, como me da vergüenza, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe y dice, pero como ser penoso para nosotros es como ser patético, ser así una cosa insignificante. Sí, y para nosotros pena en Argentina es tristeza, entonces... Pero en vergüenza estamos todos de acuerdo. Hay que abandonar la vergüenza. Exacto. Sí, pues me queda a mí decir algo. Yo lo que quería decir es intentar venir ya con el trabajo, si puede ser, conseguido, o con un contacto, o por ejemplo, si no estás en Noruega y puedes venir a hacer el máster aquí, o venir a hacer una estancia o unas prácticas y empezar a tener contactos, es muy importante, porque venir aquí e intentar buscar trabajo en ciencia desde la ciudad te puede llevar muchos meses y es muy frustrante. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, mandar muchas aplicaciones abiertas a los laboratorios que te interesen, a veces funciona, es lo que contaba Miguel también, escribir
me interesa mucho lo que hacéis, me gustaría trabajar con vosotros, y ahí te pueden decir, pues vamos a tener pronto una posición, aplica aquí, o no tenemos nada ahora, pero a lo mejor puedes venir a hacer una estancia, y ahí vas haciendo contactos. Eso me parece bastante importante porque aquí todo funciona mucho por contactos, por quién conoce a quién. A lo mejor estás haciendo una estancia en un grupo de 3 meses y en ese no te pueden contratar, pero gracias a eso has conocido a otro grupo que tiene un tema que te interesa y les puedes pedir trabajo a ellos. Y bueno, yo creo que eso es bastante importante para el trabajo. Y luego para vivir aquí, pues lo que has dicho, Andrés, está muy bien, lo de intentar preguntar, yo qué sé, yo voy a hacer un poco de publicidad. Tenemos la Asociación de Investigadores Españoles en Noruega. Por ejemplo, si alguien no tienes por qué ser español, simplemente la fundamos españoles y se llama así, pero cualquiera puede contactarnos, podemos echar una mano, solemos quedar, que también te puede dar un poco de colchón de gente, de conocer a gente así cuando llegas al principio. Y todos estos tips que Andrés comentaba de busca esto en Film, o usa tu Good2Go, o puedes ir a este lago que es muy bonito, o quedamos este fin de semana a tomarnos unas cervezas. Eso, pues la nuestra, o hay muchos grupos en internet que funcionan parecido y que pueden ayudar mucho cuando llegas y estás solo. ¿Podés repetir, Pilar, cómo se llama? ¿Asociación? La asociación es la Asociación de Investigadores Españoles en Noruega, y nos podéis encontrar como SFNO, de Spanske Forskere i Norge, luego guión y ENO, de Investigadores Españoles en Noruega. Si buscáis la asociación en Google sale, y todos nuestros canales. ¿Y están en las redes? Sí, tenemos Instagram, estamos en LinkedIn también, en Twitter también, pero Twitter creo que lo usamos muy poquito ahora mismo. Así que, pero por ejemplo, ese es un ejemplo, pero me consta que hay más grupos en los que la gente puede llegar y puede contactar y puede conocer a gente, y el apoyo social es muy importante. Yo creo que desde el principio estuve muy contenta en Noruega porque entramos un montón de gente nueva en mi departamento y hicimos piña, y desde el principio estoy en contacto con ellos desde 10 años. O sea que eso ayuda mucho. Genial, muchísimas gracias. Bueno, y justamente esto de hacer comunidad, de juntarnos y crear valor, es lo que intenta también hacer el podcast, y toda esta información vale oro para una persona que está en una situación de no sé qué hacer, quiero cambiar de trabajo, quiero seguir en la ciencia. Realmente cada episodio tiene como esa misión de alentar. Así sea una persona, ya cumplimos nuestra misión. Así que muchísimas gracias a los tres por todo, y estamos en contacto. Esperamos verlos pronto otra vez por estos lados. Una última cosa. Sí. Seguimos buscando al oyente de las Islas Faroe. Es verdad, tenemos un oyente del podcast, le mandamos un saludo, que nos escucha desde las remotas Islas Faroes, y nos encantaría conocerlo. Por curiosidad científica, queremos saber qué se cuece por allí. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias un placer a vos, tenerte. Andrés. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todo el mundo. Pero hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.